Seguimos adelante, queridos amigos, aquí en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto en vivo al doctor Antonio Turnes. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Daniel, un gusto estar con usted. Igualmente para nosotros. He tenido la fortuna, el privilegio de haber compartido algunas actividades que me acercaron al doctor Turnes, por lo tanto, créanme que necesitaríamos unos cuantos minutos para hablar de su currículum y de su conocimiento. Lo he dicho en alguna oportunidad, doctor, usted es una especie de biblioteca caminante con respecto al tema de la medicina. ¿No se siente así? No, no creo. Pero hace años que está en esto, ¿no? Hace muchos años. Bueno, integró cuerpos importantes como el propio Sindicato Médico del Uruguay y ahora lo hemos convocado por una situación muy polémica que generó una presentación suya en un congreso académico. Mire, fue un seminario titulado Ética, Medicina y Salud Pública, organizado por la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública. Una actividad que tuvo lugar en la Intendencia Municipal de Montevideo los días 29 y 30 de junio, y donde había 9 conferencias y talleres que debían ser motivados para fomentar la discusión. Ajá. Allí es donde usted provoca, y empleo el término a sabiendas de lo que significa, provoca, estimula un debate respecto al ejercicio de la medicina en la actualidad. Algunos aspectos vinculados con la ética médica a la luz de los códigos que son vigentes o de los que están proyectados. En cuanto a que hay situaciones que generalmente las pasamos por alto, no las miramos con detenimiento, y esas son situaciones que generan problemas con los colegas, con los pacientes y con las instituciones. Bien, doctor, una primera consideración sobre un hecho que nos conmovió a todos y que por otra parte nos instaló lastimosamente en la opinión pública mundial. Lo de los enfermeros asesinos, denominados así. ¿Usted qué reflexión, a la luz de lo que ha significado ya el paso del tiempo, con más elementos para analizar, cuál es la reflexión que le merece ese episodio, la incidencia, la acción de esos trabajadores de la salud, ni más ni menos que matando gente? Eso es un tema que está en la órbita penal, judicial, y bueno, ahí se definirá si tienen o no responsabilidad y si son responsables de todo lo que ha ocurrido. Pero son un caso totalmente aislado dentro de lo que puede ser la patología mental en el trabajo. Sí. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con la conducta de los colegas, de los médicos o del personal de la salud, que en su enorme mayoría, amplísima mayoría, son personas que están totalmente dedicadas, consagradas al ejercicio de su tarea, con devoción, con altruismo, con dedicación, sin tener mucha relación con lo que perciben por eso. Pero digo, claro, es una tarea muy sacrificada, más allá de las horas que se dedique, implica irse la persona detrás de cada acto que está haciendo. Claro. Traigo el tema porque a usted le consta que en su momento se habló mucho de lo que era la responsabilidad del médico, el que certificaba el estado del paciente, el que medicaba al paciente en esa fase muchas veces terminal o comprometida de su vida. Y en función de eso digo, bueno, allí hay un aspecto ético que debió revisarse en todo caso. Seguramente, no estaba dentro de los presupuestos de este seminario, porque el seminario fue planeado ya a fines del año pasado y diseñado en los primeros meses de este año, antes de que ocurriera el episodio de los enfermeros que usted mencionaba recién. De modo que era un alcance mucho más general, vinculado a aspectos prácticos de la aplicación de la ética médica. Bien, pero allí también se mencionó, por eso quiero ir al punto, lo que era muchas veces esa actitud, no digo indolente de los médicos, pero es tal la saturación de presiones que se reciben a diario en el ejercicio de la medicina. Es tan impresionante lo que debe ser transitar todo el tiempo por esa delgada línea entre la vida y la muerte, que muchas veces el médico no es que tenga la voluntad de abandonar a su suerte al paciente, pero sí le deja muchas veces mucho margen al enfermero. ¿Usted nota eso en la medicina actual, doctor? Bueno, la medicina actual tiene una base de confianza entre el médico y los colaboradores. O sea, no hay de la forma que hay en otras actividades, digamos, de tipo administrativo. Por ejemplo, cuando usted va a cobrar un cheque o a hacer un pago, que hay una oposición de intereses y entonces le dan tal cosa por la extensión de un documento tal, sino que en este ámbito
lo que se hace es confiar en que la persona que le está auxiliando, que le está ayudando, va a hacer lo que usted cree que va a hacer y normalmente debería hacerse. O sea, si alguien le pide que reponga tantas ampollas de tal producto, el médico les tiende la receta y no hay mayores controles. O no lo sabía hasta ahora. De pronto es un elemento que hay que reforzar en adelante. ¿No es un acto de falta de responsabilidad que el médico vaya desentendiéndose de algunos procesos en la atención del paciente? En cierta forma es una debilidad del proceso que habrá que mejorar, porque todos los procesos son perfectibles. Desde ya. Y cuando se notan defectos es donde hay que, si no se previeron antes, hay que corregirlos allí. Ajá. Bueno, y eso nos va llevando lentamente a lo que ha generado esta controversia muy fuerte. Usted ha señalado que muchas veces el ejercicio de la medicina está acompañado de prácticas que van en contra de un ejercicio ético profesional. El alcoholismo en la medicina, en el ejercicio de la medicina, y la drogadicción. ¿Lo ratifica? Mire, lamentablemente lo debo ratificar porque digo, este es un hecho que podrá no estar suficientemente estudiado a nivel nacional, y eso es un debe que habrá que solucionar, pero hay algunos indicadores que así lo demuestran, a través de encuestas y a través de estudios que se han hecho en nuestro país. Pero en el exterior hay enorme cantidad de literatura que abunda en ese sentido. Pero vayamos al caso bien local, a lo uruguayo. Usted dice que hay informes, trabajos, investigaciones científicas que hablan de eso. Es un tema delicado en el cual las manifestaciones que se hacen son pobres y es difícil obtener respuestas confiables. En una encuesta de pronto le puede dar que las personas de la profesión que hacen uso del alcohol con determinada frecuencia son un 2% y en otra puede encontrar que son un 13 o 14%. Eso tiene relación con el momento en que se pregunta, en la forma en que está estructurado el cuestionario, en la calidad de si es entrevista o si es un formulario anónimo, hecho por la propia persona que está respondiendo sin intervención de un tercero. Y también por la sinceridad y las posibilidades que tiene de que eso sirva para algo. Ajá. Porque cuando una persona dice, yo tengo tal problema, bueno, del otro lado tiene que haber alguna forma de respuesta para ayudar a esa persona a salir del problema o sacarlo a él de ese ámbito mientras que esté con el problema. En otros países lo que ocurre es que cuando hay un profesional que está en esta situación y que es evidente tanto para sus colegas como para sus pacientes, lo sacan de circulación, lo ponen en un plan de rehabilitación y protegen a ese colega y a la familia económicamente mientras que dure el proceso. Porque lo más difícil es eso. O sea, no solo que acepte el tratamiento y salga de la práctica, sino cómo se soporta a la familia, cómo se sostiene la familia. Antonio, desde su punto de vista, el problema hoy está instalado en Uruguay, no la solución. El problema existe, no podemos hablar de números porque no tenemos relevamientos fiables. Como le dije, hay una dispersión grande de valores en diferentes encuestas realizadas más o menos por los mismos años. Ahora, como una profesión que se basa en el diagnóstico todavía no ha logrado diagnosticar algo tan delicado. Justamente porque es un tema vergonzante y entonces eso trae problemas a las instituciones, a las personas que lo padecen, a sus compañeros y por supuesto como imagen hacia la sociedad. En su experiencia personal tuvo seguramente cercanía con este tipo de situaciones. Desde luego. ¿Y entonces cómo reacciona la persona cuando se le dice a un cirujano, por ejemplo? Y bueno, la gente cuchichea por los pasillos, dicen fulano tal cosa, o salió de la guardia y fue a tomar al bar de enfrente, o vino en tal estado, o siempre está en tal estado. Y esas personas están haciendo ejercicio. No me estoy refiriendo a personas que estén ejerciendo hoy, porque no salí a hacer una recorrida ni puedo tener elementos. Pero a lo largo de mucho tiempo esto se ha repetido, con personas de la más diversa jerarquía. Claro, pero con ese razonamiento usted entiende que hoy hay gente que está ejerciendo en esas condiciones. Y yo estimo que sí, que debe haber y que mis colegas lo conocen. O sea, esto es una cosa que está en todo el país. No le voy a decir que es una cuestión florida que abarca miles de personas, porque digo, la comunidad médica en actividad son 15.000 personas. Bueno, pero nomás un 2%, digo, si se fuera a cuantificar eso, tendríamos un lote importante para considerar. Claro, bueno, hay profesiones que
impactan de otro modo, ¿no? O sea, mejor dicho, la opinión pública se ve impactada de otro modo cuando las profesiones, por ejemplo, afectadas por el alcoholismo son, en este caso, la medicina, o, bueno, ni que hablar, el chofer de un ómnibus o de un vehículo que transita a diario por las rutas. Allí hay un riesgo, o un piloto de avión. Ahora, doctor, esto generó una reacción, como a usted le consta, muy fuerte del Sindicato Médico del Uruguay. Por ejemplo, el presidente del sindicato, Martín Revela, dijo que invitó al doctor Antonio Turnes para que explique las duras acusaciones realizadas sobre algunos profesionales. Turnes dijo que muchos médicos atendían borrachos y que daban medicamentos sabiendo que no eran buenos. Ese es otro aspecto que quiero charlar con usted. Pero si le parece, compartimos este informe. Los médicos tenemos como colectivo en esta sociedad varios problemas que ya están bien establecidos. Tenemos una esperanza de vida menor que la media del Uruguay, tenemos mayores tasas de enfermedades psiquiátricas, en particular de suicidio, tenemos mayores tasas de divorcio y es probable que tengamos, comparado con otros colectivos, tasas mayores de consumo de algunas sustancias. Eso que es una realidad y que está, desde mi punto de vista, muy relacionado al estrés laboral, al burnout y a las condiciones de trabajo perversas que tiene el sistema de trabajo de los médicos en nuestro país y que estamos luchando y trabajando firmemente para cambiarlo. Eso es una realidad. Ahora, eso no quiere decir que usted cuando vaya al sanatorio o al hospital va a encontrar médicos suicidándose o médicos alcoholizados. También me llama la atención de eso y otra serie de planteos que se hicieron, es que una persona que está vinculada al SMU de muchos años, que ha estado vinculado al nacimiento del colegio, si tiene casos concretos, primero, por un lado, aquellos médicos colegas que están enfermos hay que ayudarlos y tratarlos, por un tema de solidaridad mínima. Y segundo, se habló de temas que están muy apartados de la ética y de la deontología, como el de recetar fármacos por los costos de los fármacos, hacer indicaciones telefónicas. Si eso se tiene conocimiento, y por eso vamos a citar al doctor Turnes al próximo comité ejecutivo, hay que realizar la denuncia correspondiente al comité de ética del SMU y al colegio médico. Bueno, doctor, ¿acudirá al encuentro que mencionaba el doctor Revela? Con todo gusto. Tenemos pactado una entrevista. El tema es que esto se ha conocido a lo largo de muchos años y de cuestiones que ya fueron juzgadas o que pasaron por el sindicato médico o por otras instituciones que se ocupan del tema. A usted le dicen, en el Ministerio de Salud Pública, correcto, por ejemplo. Le reclaman que haga las denuncias pertinentes. No tengo ninguna denuncia que hacer concretamente, porque yo lo que me refería era a cuestiones generales que han ocurrido en el curso del tiempo y que son indudables, que existieron y todo el mundo conoce. Bien, allí, bueno, se mencionaba lo de los psicofármacos, lo de la droga, lo del alcoholismo. El doctor Revela decía, bueno, que es una situación que él también asume como que forma parte del universo médico por aquello del burnout, del estar quemado con la profesión, del estar totalmente estresado por una circunstancia tan complicada. De cualquier manera, yo paciente, ¿cómo hago, por ejemplo, para saber exactamente en qué condiciones me está atendiendo el médico cuando se ha hablado en el último tiempo de la deshumanización de la medicina? La relación del médico con el paciente o del paciente con el médico es un diálogo muy fermental que se debe dar en el ámbito de la consulta. Y eso debe inspirar confianza, más allá de letreros o de cuestiones propagandísticas. El asunto es la relación, el vínculo que se genera, la empatía que se genera en esa relación. En el marco de una relación donde hay una posición dominante, que es la del médico, que es la de quien sabe en teoría lo que está haciendo, y que me está recetando algo que yo a ciencia cierta no sé si resultará eficaz o no. ¿No genera esto aún más desconfianza en ese vínculo que ya está bastante deteriorado? Bueno, tiene que haber ciencia y tiene que haber conciencia. O sea, el médico también tiene una responsabilidad en sopesar las cosas que está haciendo, que está indicando. No es porque una institución le diga usted puede recetar tal cosa y no puede recetar tales otras, porque salen del marco que nosotros le damos, que es un marco de eficacia terapéutica también económica, a veces es más económica que terapéutica. ¿A usted le consta eso, que hay instituciones que tienen esa ponderación de lo que económico por encima de lo terapéutico? O que repercute después en lo que le van a pagar al médico. Entonces ahí eso es una cuestión que ha ocurrido en el pasado, no sé si ocurre ahora, pero es un hecho que lo viví, y que es común a muchas instituciones, que le dan un marco para recetar a la persona y le dicen esto sí, esto no. Entonces la persona receta lo que tiene a mano dentro de lo que puede ser eficaz aparentemente para la afección. Eso es lo que tiene que ver con el vínculo médico-institución y que deriva muchas veces en un, tal vez,
perjuicio al paciente. ¿Le consta, por ejemplo, la connivencia entre el médico y un laboratorio? No hay connivencia. O sea, hay que declarar, por ejemplo, el conflicto de intereses cuando se hace un estudio científico o indicar quiénes fueron los que patrocinaron el estudio, pero hay muchas formas de influir sobre las personas a través de dádivas, de obsequios, de viajes, de cosas que en otros medios están restringidos. Entonces, si en Estados Unidos, en Europa, se dice que un laboratorio no puede obsequiar a un médico por valores de más de 25 euros o 25 dólares o una suma muy baja, que es el equivalente a una lapicera en determinadas circunstancias, en un congreso o darle un bolsito, eso es no ético aceptar regalos de empresas proveedoras. No hay ningún código acá que lo prohíba. Bueno, los códigos de ética nuestros tienen disposiciones generales que lo prohíben. Ajá. Claro, pero digo, eso es una cosa que es poco atendida. De la misma manera que también el código de ética médica, el que existía del Sindicato Médico del Uruguay y los que están proyectados, tienen disposiciones muy claras en cuanto a que no se puede atender en condiciones de intoxicación. ¿Hay escaso apego hoy a la ética médica escrita por el propio sindicato? Bueno, yo no diría que hay escaso. Digo, creo que se da poca enseñanza de la ética y la gente lo toma como que es una cosa que está allí en la biblioteca, como si lo verán de Aristóteles. Digo, el código de ética es una guía para la buena práctica de la medicina. Cuando nos apartamos del código de ética, lo que caemos es en los bordes de la mala praxis. ¿Sí? Claro. Entonces, en la medida que ya ni se entrega el código a los médicos lo tienen en internet, lo pueden bajar, nadie tiene, más los viejos, salvo los viejos, no tienen un librito en su casa para ir a mirar a ver y estudiar cuál es la normativa que regula su profesión. Bien, bueno, doctor, en el cierre, claro, decir esa información que nos llegó hace poquito tiempo. El organismo humano convive con millones y millones de bacterias, ¿no es cierto? Aún más creo que las propias neuronas. Sí, ¿no? Sí, varios trillones más que neuronas. Bueno, imagínese. Y aún así, bueno, uno puede ostentar salud, puede exhibir un estado sanitario bueno. Eso hace a la medicina uruguaya también la analogía. O sea, la medicina uruguaya en general funciona muy bien, salvo estas situaciones que usted entiende que hay que atender. Bueno, justamente cuando yo inicié la exposición, lo que planteé fue una curva de Gauss, que es una curva de distribución de frecuencia, diciendo, miren, los que están con una porción baja de la ética son apenas la cola izquierda de la curva de Gauss. Pero hay que atender. El 2,5% o más o menos. Es una estimación, es una estimación. El asunto es, si eso no se atiende, se nos va a ir corriendo la curva y cada vez vamos a tener más situaciones de esa naturaleza. Y allí es la responsabilidad, por ejemplo, del propio sindicato con la autorregulación, de la autoridad sanitaria. Es de todos, es de las personas, porque un colega que no advierte que otro colega suyo está actuando en condiciones que no debería actuar, eso lo tienen los americanos, la Asociación Médica Americana tiene una disposición relativa a eso, y está citado en algunos estudios que se han hecho incluso en el país. Por ahí arrancamos. O sea, si nosotros ocultamos, si nosotros ocultamos, metemos abajo la alfombra lo que estamos viendo en nuestro alrededor, no ayudamos a curar a esa persona que está en esa situación. Ese tan famoso corporativismo médico hay que dejarlo de lado. No es estrictamente corporativismo. O sea, corporativismo puede ser esta reacción que todo el mundo se convulsiona porque alguien dice algo en un ámbito privado. Cuando trasciende, ahí entonces nos desayunamos de que qué barbaridad, qué dijo esta persona, entonces repudio y bla, bla, bla. Digo, eso harían bien en ver cuáles son las situaciones que tienen a su alrededor y tratar de encauzarlas, que eso me parece que es lo positivo. Hay mucho de pacatería, digamos, de hipocresía en la sociedad. Porque yo creo que sí, creo que sí. Totalmente, yo creo que no se quieren ver las cosas donde están. Entonces vale más pasar por al lado de ellas y decir, sí, generalidades, y no me comprometo con el asunto. El no te metas. Bien, doctor, le quiero agradecer mucho estos minutos. También hubo un comunicado del fin de semana de la Sociedad de Cirugía respecto a rechazo a sus declaraciones. Seguramente también tendrá posibilidades de... Lo leí y me duele mucho, pero entiendo que forma parte de esto de juzgar sin ver, porque nadie vio la presentación, no estuvieron en la conferencia y
opinan de cosas que conocen poco. Cuestiones que usted ha ratificado en esta Exactamente. entrevista. Le quiero agradecer, doctor Antonio. No, el agradecido soy yo, Daniel, Muy amable. y como siempre la abordo. Muchísimas Gracias. gracias.